Michigan, 1 de noviembre del 2003, afuera hace frío, ese frío seco del norte de los Estados Unidos que se mete en los huesos, pero adentro del Van Andel Arena hay un mexicano que trae su propio clima y le dicen el Dinamita, y esa noche no vino a competir, vino a hacer historia. Del otro lado del ring hay un hombre que ya es campeón, Derrick Gainer, apodado Smoke, humo, porque así de rápido desaparecen sus rivales. 4 defensas exitosas de su título WBA, un boxeador hecho y derecho con las manos curtidas de quien no le teme a nadie. Pero esa noche algo distinto va a pasar porque Juan Manuel Dinamita Márquez no llegó a Michigan buscando un cinturón, llegó buscando los dos, y para lograrlo tendría que sobrevivir 7 rounds de guerra pura contra un hombre que no sabía retroceder. Dinamita Márquez también era campeón y ostentaba el campeonato IBF del peso pluma, así es que iba por la unificación, no era una pelea cualquiera. Y esta es la historia de la noche en que un boxeador de Ciudad de México, criado entre la pobreza y la disciplina de un padre boxeador, unificó 2 coronas mundiales y selló su lugar como una de las mentes más frías que ha dado el boxeo mexicano. Quédate con nosotros hasta el final porque este round por round te va a erizar la piel y al final te voy a contar por qué esta pelea, aunque muchos lo olvidan, fue el verdadero nacimiento de la leyenda de Dinamita Márquez. Y para entender lo que pasó esa noche en Grand Rapids, tenemos que hablar primero de quién era Juan Manuel Márquez antes de ser leyenda. Dinamita Márquez, nacido en la Ciudad de México, Márquez no tuvo un camino fácil ni rápido. Debutó como profesional a los 19 años y perdió en su debut por descalificación. Así es, así arrancó el que después el mundo conocería como uno de los boxeadores más técnicos y letales de su generación. No hubo camino fácil, no hubo camino dorado, hubo un muchacho que se levantó de ese tropiezo y se construyó pelea tras pelea, golpe tras golpe. La reputación de ser un contragolpeador quirúrgico de esos que no te ganan con furia, te ganan con inteligencia. En 1999, Dinamita tuvo su primera oportunidad mundial contra Freddie Norwood por el título pluma de la AMB. La perdió por decisión unánime, otro golpe, otro todavía no. Pero Dinamita no se apagaba, se encendía mucho más fuerte y 4 años después, en enero del 2003, por fin llegó su momento. Se enfrentó a Manuel Medina por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, y esa noche demostró lo que sería su firma de por vida, inteligencia y poder combinados. Juan Manuel Márquez would start throwing a little bit of a jab over the tie. There he goes to the left hook. That's a hard punch. Down goes Medina. En el segundo round, el Dinamita conectó una combinación de 3 golpes que mandaron a Medina a la lona. La pelea se detuvo en el 7º round tras un segundo derribo. Entonces Juan Manuel Dinamita Márquez por fin era campeón del mundo. Pero un campeonato nunca fue suficiente para un hombre con el hambre de dinamita. Del otro lado del boxeo mundial había otro cinturón, otro hombre y otro reto. Del otro lado del ring estaba Derrick Gainer, un gigante, un boxeador estadounidense forjado en los circuitos duros del boxeo profesional gringo, con un historial impresionante. En el año 2000 le arrebató el título WBA de peso pluma nada menos que a Freddie Norwood. Sí, el mismo hombre que le había ganado a Márquez un año antes, y ahí ya vemos el hilo invisible que conectaba a estos dos boxeadores. Oh, down goes Norwood. Gainer with a surprise shot halfway through the fight. This guy, Norwood. Oh, and a low blow from Gainer. The referee didn't see it. Gainer no era un campeón de adorno, defendió su cinturón 4 veces, un boxeador curtido, con manos pesadas, orgulloso, acostumbrando a imponer su ritmo y su tamaño y su fuerza física sobre rivales más pequeños. Era en el papel un campeón sólido, un hueso durísimo de roer que medía unos 75 metros de altura, muy grande para los pesos pluma. Y ahí estaba el problema para Márquez, no bastaba con ganarle, tenía que dominarlo, noquearlo en la mente, sino en el cuerpo, para demostrarle al mundo que México tenía otra vez a un campeón unificado.
Esta pelea no llegó sola, formó parte de una cartelera enorme encabezada nada menos que por Floyd Mayweather Jr. contra Philip Endow por el título ligero. Márquez contra Gainer fue el evento coestelar, el segundo plato fuerte de la noche. ¿Se imaginan qué buena cartelera, la mera verdad? Piénsalo bien, en un solo cartel, dos futuras leyendas del boxeo, Mayweather y Márquez, nomás para que veas de qué lado más caliguana, peleaban la misma noche en el mismo edificio. Uno defendería su invicto y el otro, un mexicano hambriento de gloria, buscaría convertirse en campeón unificado. Márquez midiendo 1,70 metros de altura contra el gigante que medía 1,75 metros, gigante para su división. La ciudad de Grand Rapids, Michigan no era una plaza tradicional del boxeo grande, pero el Van Andel Arena se llenó de expectación y entre el público, como siempre, había un contingente de aficionados mexicanos leales, dispuestos a gritar hasta quedarse sin voz por su dinamita. Y vamos a ponerlo a los dos frente a frente tal como estarían esa noche bajo las luces del Van Andel Arena. Juan Manuel Dinamita Márquez de la Ciudad de México, su estilo es un boxeador contragolpeador con una técnica muy depurada, con una precisión quirúrgica, campeón IBF del peso pluma, defendiendo su corona por primera vez, un hombre que estudia a su rival como un ajedrecista antes de destruirlo. Por otro lado tenemos a Derrick Smoke Gainer de Estados Unidos con un estilo de presión constante, pegada sólida, orgullo de campeón curtido, mis amigos, campeón WBA de peso pluma con 4 defensas exitosas, un peleador que no conocía el paso atrás. En el papel era una pelea entre estilos opuestos, la velocidad mental y la precisión de Márquez contra la fuerza bruta, la altura y la experiencia de un campeón que se negaba a ceder terreno. Y antes de meternos de lleno al ring, déjame pedirte algo rápido. Si te gusta que rescatemos estas historias, estas noches históricas del boxeo mexicano, con el respeto y el detalle que se merecen, suscríbete a Richie Blog en este momento y activa la campanita, porque aquí en este canal seguimos trayendo semana tras semana las peleas que construyeron el orgullo de nuestra bandera. Y ahora sí, vámonos al combate. Round 1 y arrancamos, mis amigos. Suena la campana y el Van Andel Arena estalla de emoción. Márquez sale con la cautela de un cirujano, midiendo su distancia, buscando el rango de su jab. Y Gainer, como campeón que es, no espera, camina hacia el centro del ring desde el primer segundo, buscando imponer su presencia física. Es el clásico primer round de exploración, de estudio entre dos campeones. Ninguno quiere regalar ninguna información. Márquez trabaja el jab al cuerpo, Gainer responde con presión, cortando el ring, tratando de que Dinamita no tenga espacio para pensar. Round parejo de tanteo, pero ya se nota algo. Márquez no retrocede con miedo, retrocede pero calculando. En el round 2, respetable público, se empieza a mostrar el verdadero Márquez. Gainer sigue presionando, buscando el intercambio directo, pero Dinamita empieza a encontrar los ángulos perfectos. Cada vez que Gainer avanza, Márquez lo recibe con contragolpes cortos, precisos y brutales, castigando la cara con la derecha recta. No es un boxeo espectacular todavía, es un boxeo de ajedrez. Márquez está memorizando los patrones de Gainer, aprendiendo cuándo tira su gancho izquierdo, cuándo baja la guardia después de soltar determinado golpe. El campeón estadounidense sigue firme y sigue caminando al frente, pero ya empieza a sentir que enfrente tiene a alguien de respeto, a alguien distinto a sus rivales anteriores y que la altura de Gainer, esos 5 centímetros extra, no lo están confundiendo, no lo están agobiando. En el round 3 la pelea sube de intensidad. Gainer decide apretar el paso, consciente de que si deja que Márquez controle el ritmo con contragolpes, la noche se le viene encima. Hay intercambios en las cuerdas, momentos de fuerza bruta, donde el campeón de la AMB trata de doblegar físicamente al retador utilizando su estatura, pero cada vez que se abre un hueco, ahí está la derecha de Dinamita, precisa, cronometrada, golpeando justo cuando Gainer termina su ofensiva, y el público mexicano que está en las gradas empieza a rugir con cada conexión limpia. Se siente que el control técnico de la pelea empieza a inclinarse hacia México.
Round 4, este es el round de mayor volumen de intercambios, un round buenísimo. Gainer, orgulloso, no está dispuesto a ceder el centro del ring sin pelear. Incluso hay momentos de toma y daca donde ambos sueltan combinaciones completas buscando dañar. Márquez muestra por qué le dicen dinamita. Cuando decide explotar, lo hace con series cortas y demoledoras de combinaciones buscando la cabeza y bajando después al cuerpo. Gainer aguanta, absorbe, contesta, pero se empieza a notar el desgaste de estar peleando contra un rival que nunca comete el mismo error 2 veces. Round 5, y aquí la pelea entra en su tramo más físico, los golpes se sienten con más peso, el cansancio empieza a aparecer en ambos rostros. Gainer sigue buscando el knockout, sabe que necesita un golpe grande para cambiar el rumbo de la noche y lo intenta con ganchos amplios al cuerpo y a la cabeza. Márquez, con la frialdad que lo caracterizaría en toda su carrera, no se desespera, se mueve, cierra distancia solo cuando le conviene y sigue sumando puntos limpios con su jab y con su derecha. El desgaste empieza a notarse más en el rostro del campeón estadounidense que en el del retador mexicano. El round 6 es el round de máxima tensión. Ambos boxeadores saben que la pelea está cerrada en las tarjetas y ninguno quiere ceder terreno. Gainer aprieta el acelerador, consciente de que necesita ganar rounds, tiene que ser más dominante para no perder su cinturón. Márquez responde con la solidez de un campeón que no piensa entregar absolutamente nada gratis, no se deja impresionar por la altura. Hay un intercambio brutal en el centro del ring donde los dos se plantan y sueltan manos. Un round de guerra donde el orgullo de ambos queda expuesto ante miles de aficionados eufóricos. El ambiente en el Van Andel Arena es eléctrico, es espectacular. En el round 7, el final inesperado, amigos. Llegamos al round 7, el que quedaría marcado en la historia de esta pelea. Ambos siguen intercambiando con intensidad, ambos siguen buscando todo, buscando imponer su estilo, pero en medio del combate, en un choque de cabezas accidental, se abre un corte en el rostro de Derrick Gainer. No es un golpe limpio, no es un knockout, no es una rendición, es el boxeo crudo y rudo. Simplemente se trata del boxeo mostrando su cara más cruel, un accidente que decide el destino de una noche entera, de meses de trabajo. El médico revisa el corte, la sangre no para. A los 2 minutos con 37 segundos del séptimo round, el referee Luis Pavón detiene la pelea y como el combate no puede continuar por el corte accidental y ya se han completado suficientes rounds, la decisión entonces, mis amigos, pasaría a las tarjetas de los jueces para una decisión técnica. El silencio se apodera del recinto mientras se leen las tarjetas, mis amigos. Y aquí viene el veredicto y la gloria. Los jueces habían visto la misma pelea que todos nosotros. Habían visto un Márquez muy superior en cada uno de los 7 rounds disputados. Las tarjetas se leen de la siguiente manera: 70-63, 69-64 y 70-63. Las 3 a favor de Juan Manuel Dinamita Márquez. Decisión técnica unánime contundente. Y Juan Manuel Dinamita Márquez no solamente retuvo su título IBF de peso pluma, le arrebató también el cinturón WBA a Derrick Gainer ante su propia gente, convirtiéndose en campeón unificado del mundo, un mexicano en tierra extranjera ante un campeón local con 4 defensas exitosas y con mayor altura. Salió con las 2 coronas más importantes de la división pluma sobre su cintura. El Dinamita hizo historia esa noche. No fue la noche del knockout espectacular que muchos estaban esperando, fue algo distinto, algo que quizás define aún mejor a Juan Manuel Márquez. Fue la noche donde ganó cada minuto, cada round con la cabeza fría y las manos precisas, sin necesitar el drama de un final explosivo para demostrar quién era el mejor boxeador esa noche. Y hoy, cuando se habla de Juan Manuel Márquez, se recuerda sus guerras contra Manny Pacquiao, se recuerda ese knockout brutal del 6º round que le dio la vuelta al mundo. Se recuerda también su pelea contra Juan Díaz, se recuerda su legado como una de las mentes más brillantes que ha parido el boxeo mexicano. Pero pocas veces se recuerda esta noche en Michigan, la noche donde Dinamita, lejos de casa, frente a un campeón
que no conocía el retroceso, 5 centímetros más alto de estatura, hizo lo que hacen los grandes, no necesitó gritar, no necesitó un knockout espectacular, simplemente boxeó con la inteligencia de un ajedrecista y el corazón de un guerrero, round tras round, hasta que ya no hubo duda de quién merecía los 2 cinturones. Ese 1 de noviembre del 2003, un mexicano se paró en tierra extranjera y le recordó al mundo algo que los aficionados de nuestro país sabemos ya desde hace generaciones, y esto es que cuando un boxeador mexicano sube al ring con la bandera en el corazón, no está peleando solamente por un cinturón, está peleando por todos nosotros. Y Juan Manuel Márquez se convirtió esa noche en campeón unificado del mundo, y en el camino, sin necesidad de un knockout de película, dejó una lección de boxeo puro que hasta hoy sigue siendo estudiada. Esa es la grandeza silenciosa de Dinamita Márquez, y esa es la grandeza del boxeo mexicano. Y si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme en esta historia. Déjame en los comentarios qué otra pelea de Márquez quieres que analicemos a fondo. Dale like a este video si te erizó la piel como a mí al contarla, y suscríbete si quieres que sigamos rescatando el orgullo del boxeo mexicano, pelea por pelea, round por round. Le mando un saludo a todos nuestros miembros de Richie Blog y un abrazo especial a Torah y a mi hermano Richie, los pilares de este canal, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y si te gustó este video, este otro video que te aparece ahora en pantalla final te va a gustar aún más. Dale click a este video que te aparece justo en este momento y sigue disfrutando de nuestro contenido. Listo para entrar a la escena del hospital, al ring de la vida, puños y guardia letal, esfuerzo y dedicación, así me enseñó